Vamos caminando como creyentes en medio de un momento histórico difícil, pero vamos caminando con la guía de la palabra de Dios, que tiene esta finalidad de iluminar el camino de la vida, de decirnos dónde está el camino cierto, como decíamos el otro día, el camino estrecho, el camino de la vida seria, y dónde está el camino de la perdición, el camino ancho. Por eso la palabra de Dios que proclamamos siempre tiene esta finalidad, caldear nuestro corazón de creyentes, tiene también encender la esperanza de saber que en medio de tantas dificultades nuestra vida no está perdida, que Él nos aguarda el Señor, que para eso murió y para esto resucitó, para que nuestro camino sea en balde. Y por eso todos los momentos y todas las liturgias que nos reunimos, la mesa de la palabra que proclamamos, que ha proclamado incluso el diácono, el Evangelio, tiene esta finalidad de iluminar, darnos un sentido de esperanza a la vida, encender una esperanza viva y encender también una caridad profunda. No podemos caminar sin amor. Cuando lleguemos a Cristo, venid vosotros benditos de mi Padre, nos dirá, ¿y dónde está tu hermano? Como cuando uno va a la casa de la madre y tu hermano no ha venido. Y creo que esto es toda la tonalidad de nuestra vida. Saber que el camino no lo hacemos solos. No nos salvamos, diríamos individualmente, caminamos juntos, como un pueblo de Dios liberado por Cristo el Señor en la cruz, en el sepulcro vacío, en la resurrección. Por eso hoy hemos proclamado el texto del segundo libro de los Reyes, que es un texto largo, donde vemos como el pueblo de Dios, ese pueblo que tanto amaba a Él, es invadido por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Se decía, es un asedio total. Y claro está, hoy no es necesario esta lectura, porque sí, es necesaria. ¿Por qué el pueblo de Dios sufre todo esto? Han abandonado a Dios y han abandonado la alianza, los mandamientos. Y parece que Dios está en silencio cuando ve que su pueblo y que ese templo, que es el icono de la fe de un pueblo, es quemado. Y cuando ve y se da cuenta que los tesoros y que los cálices de oro para celebrar la liturgia son arramblados. Y uno se pregunta, ¿y dónde estaba Dios? Como Dios duerme tranquilo cuando ve que su pueblo camina a la destrucción, entonces Dios no está con su pueblo. Sí. Es lo mismo que hoy, queridos fieles. Caminamos a la destrucción porque hemos abandonado a Dios. Hemos olvidado la alianza con Dios, los mandamientos de la ley de Dios. Y cada uno se ha formado una religión a su aire y una virgen a su capricho. Hermanos, estamos equivocados. ¿Cuántas veces decimos, pero dónde está Dios? Que no paraliza las máquinas del aborto. ¿Dónde está Dios? Que no inutiliza las manos de los violentos, las guerras, todo esto. ¿Dónde está Dios que permite que los niños mueran de hambre o mueran en las guerras víctimas, los más inocentes? ¿Pero qué hace Dios? Una vez decía una señora, es que Dios ya es mayor y está tocho. No, Dios no es mayor. Dios es la realidad viva y siempre joven de la historia de la humanidad. Es la pregunta que generalmente se hacían estos. ¿Dónde está el Dios que nos sacó de Egipto?
¿Qué ha hecho con nosotros? Realmente es una llamada a tomar conciencia y saber que este pueblo de Dios somos nosotros. ¿Por qué leemos esto? Para que no se olviden los hechos del pasado y los hechos del pasado nos recapaciten a vivir el hoy con más acierto que aquel pueblo, el escogido de Dios, que abandonó a Dios y además abandonó la alianza porque abandonó los mandamientos de la ley de Dios. ¿Y el mundo de hoy cómo está? Oiga, si yo rezo, si yo he hecho además una casa estando aquí cerca de la Virgen, y cuando oigamos aquellas palabras del Señor, no os conozco, no sé de quiénes sois. Si yo he sido un sacerdote ejemplar, Señor, que he echado demonios en tu nombre, he sido exorcista, no te conozco, no sé quién eres. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no ha calado hondamente en mi vida como sacerdote para transformar no la vida de los feligreses, sino mi vida personal. Y creo que esta es la realidad, lo más grande. Si yo amo a la Virgen, si yo hago propaganda de la Virgen, ¡uy, Dios mío! Y de las apariciones de este lugar o de otro, no sé quién eres. Ojo, esto lo leíamos en la Sagrada Escritura ayer. No os conozco. ¿Por qué? Porque los milagros también los puede hacer el demonio. Ojo. Y creo que esto es, de verdad, para este lugar es un empaque tremendo. Estas lecturas maravillosas. Pues que hoy nosotros, a la luz de este texto del Antiguo Testamento, al pasado, pues realmente tengamos una reflexión para que no se repita la historia, para que no abandonemos a Dios, para que cumplamos los mandamientos de la ley de Dios. Sabéis, Sedecías fue acribillado, le sacaron los ojos, leíamos, y entonces, con el paso de la historia, apareció Ciro, el rey Ciro, que trajo a todos los que habían echado a Babilonia, los deportados, volvió a reconstruir Jerusalén. Y esta es la historia de la salvación. Después del pecado de Adán y Eva, y todo el tinglado aquel, pues Dios es Padre y busca al hombre. Adán, ¿dónde andas? Y nos envió a Cristo para recuperar el sentido del hombre, para lo cual el hombre fue creado, para Dios y para la vida, no para el pecado ni para la muerte. De verdad, la Sagrada Escritura es maravillosa. Pues creo que nosotros, amparados en ese Ciro que recuperó y que volvió a los deportados a Babilonia, otra vez a Jerusalén, nosotros tenemos también un Ciro, la Virgen María, que de su vientre bendito, por obras del Espíritu que cubrió con su sombra, realmente restableció, porque de ella nació Cristo, para que volviésemos todos de nuevo al paraíso de la vida. Este mundo no es un paraíso, pero sabemos que caminamos al paraíso de la vida, para estar de nuevo con Dios. No olviden esto. Y por último, por eso dice la lectura esta del Aleluya, Cristo tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades para que tú y yo recuperemos la salud espiritual y podamos un día ir a ese lugar, a un cielo nuevo y a una tierra nueva. Para terminar, digo el Evangelio tan breve que hemos escuchado, donde aparece una escena bella. Un leproso se acerca a Jesús
se pone de rodillas y le dice, si quieres, puedes limpiarme. Y Cristo no solamente que le limpia, quiero, queda limpia. Le toca, que estaba prohibido por la contaminación de la lepra. Y esta es nuestra vida. Nosotros también aquí, en este Garabandal, tenemos que venir y reconocer nuestra lepra, nuestros pecados, y decirle al Señor, por medio de la Virgen, si quieres, puedes limpiarme. Puedes cambiar mi vida. Siempre pedimos un milagro, pero el gran milagro del hombre, o todo hombre, toda mujer, como se dice ahora, es tu vida interior. ¿De qué te sirve un milagro que, si después ese milagro pues, no te lleva a la vida interior? Por eso creo que este lugar es un momento especial para reconocer nuestra lepra. No, hoy que hemos comido contigo, Señor, y que hemos bebido, no os conozco. Si venimos a Garabandal es que estamos impactados para ver el aviso, el milagro, todo esto. No os conozco. No olviden esto. Y creo que este evangelio es propio para este lugar. Sentirnos leprosos, sentirnos débiles, pecadores. Y venir donde Cristo a arrodillarnos ante Él por medio de la Virgen. Y entonces el leproso se reconoce con la lepra y se arrodilla ante el Señor, se acerca a Él. Esto es acercarnos a Cristo a través de María y pedirle, Madre, dile a tu Hijo como las bodas de Caná, que si quiere puede limpiarnos. Esto es. Escucharemos las palabras tan bellas. Quiero quedar limpio. Sería lo más bello que podemos hacer en este día, en este lugar, de verdad. ¿De qué nos sirve hacer espectáculos? Está en el corazón del hombre, la vida interior, en el silencio interior. Ahí está la conversión, ahí está el gran milagro de la Virgen, está ahí. Y yo os animo, queridos hermanos, que nos acerquemos en esta Eucaristía y en nuestra vida, como el leproso, nos arrodillemos ante el Señor. Si yo voy a misa y comulgo, no te conozco, si además no lo haces bien. Por esto creo que es urgente en este momento y en este lugar donde vemos tantas cosas, donde no hay una espiritualidad de comunión, donde los cismas en la iglesia, donde todo esto. ¿Por qué no reconocemos cada uno nuestra lepra, no la lepra de ese hombre? Yo no puedo reconocer la lepra de este señor si antes no reconozco la mía. Y solemos hacer eso siempre. Comulgar, cada uno que reconozca su lepra y con humildad se acerque al Señor. Si quieres, Señor, puedes limpiarme. Esta es la plegaria que podemos hacer en esta mañana, de pie.